ideas, vamos a irlas comentando brevemente. Desde cuando se trata de una experiencia extremadamente abrumadora, como un trauma, el cerebro codifica los recuerdos traumáticos como imágenes o sensaciones corporales. Es interesante, ¿no? Ahorita lo ampliamos cuando hablemos de Candy Perry. Espero que se hayan metido un poquito al librito de Moléculas de la Emoción de la doctora Candy Perry. Es un libro que les abre el panorama de manera impresionante. Porque decía Candy Perry, a propósito de esto que estoy leyendo, el subconsciente está en todo el cuerpo, la mente está en todo el cuerpo. Pensamos con el cerebro, sí, pero realmente la mente se desparrama emocionalmente por todo el cuerpo. Cuando se desencadena, el cerebro puede desconectarse de la realidad o reproducir el suceso traumático en forma de imágenes retrospectivas, ¿no? Por eso es que es muy fácil que ciertas situaciones nos evoquen esas imágenes retrospectivas, ¿no? Sonidos, aromas, cualquier estímulo en general, ¿no? A esto se le conoce como disociación o desconexión psicológica, ¿no? Que el cerebro o la parte consciente suprime esa parte para no sentir dolor, que obviamente el trauma es doloroso, es molesto, lo que sea, ¿no? O sea, incomoda, perturba. Entonces, a nivel subconsciente se busca esta desconexión, esta disociación, para no perturbarme todo el tiempo. Pero ocurre, digamos que mientras un estímulo no lo vuelva a despertar o no lo vuelva a inquietar al subconsciente. Estos fragmentos sensoriales permanecen en la mente e interrumpen el proceso natural de la recuperación del cerebro. Como, imagínense un poquito como que nuestra mente fuera un cuerpo de energía que penetra todo el cuerpo. Y estos fragmentos sensoriales son como pequeñas bolas o tumores en el cuerpo. Y ahí están latiendo y inquieteando, ¿no? Y en los momentos menos esperados, por decirlo así, nos duele el corazón, por decirlo, ¿no? Figurativamente, son los tumores del cuerpo energético que nos duelen, ¿no? Que nos preocupan y nos desestabilizan. Vincent compara los recuerdos traumáticos con un virus en nuestro sistema de codificación, en el que los acontecimientos no procesados pueden provocar una falla en nuestros procesos mentales y físicos. Yo en lugar de virus prefiero verlos como tumores, me gusta más esa imagen. Cuando el trauma no se procesa ni se resuelve por sí mismo, puede perdurar mucho más allá del acontecimiento real. Entonces hay que trabajar esos traumas, ¿no? Hay un estudio muy interesante que hicieron los finlandeses hace algunos años, un estudio ahí del 2013, hace 10 años, en el que trataron como de identificar dónde ocurren las emociones. Hicieron un estudio con muchas personas para ver dónde ocurre, cuando te sientes feliz, dónde sientes la felicidad. Cuando sientes enojo, ¿dónde la sientes? El miedo, el disgusto, la tristeza. Bueno, más allá de que en la imagen lo que está más en rojo, bueno, que tiene entre color naranja y claro, es donde la mayor parte de la gente dijo que sentía, ¿no? La emoción correspondiente. Aparentemente la felicidad se siente en todos lados, ¿no? En el cuerpo, pero sobre todo en la parte del tronco hacia arriba, ¿no? En cambio, el enojo se siente también, se concentra mucho en la parte del tórax y en el pecho. El miedo se siente del pecho hacia abajo, ¿no? Desde el pecho hacia el vientre. El disgusto se concentra desde la garganta hasta los genitales, hasta la parte baja. La tristeza muy específica en la parte del pecho, garganta. Y así, ahí van con cada uno, ¿no? Sorpresa, ansiedad. Lo interesante del estudio es que plasma algo que ya no es una suposición, sino hay una base científica para decir cómo son experimentadas las emociones de manera universal o general por las personas, ¿no? O sea, realmente la emoción, aunque es algo que se origina en la mente, se experimenta en el cuerpo. Esto es lo importante que nos transmite este estudio, ¿no? Ahí está la imagen para que la puedan observar, ¿no? La depresión, por ejemplo, no la ponen en tono naranja, sino en tono oscuro, ¿verdad? Como que se experimenta en el tórax sobre todo, como algo oscuro, negro, ¿verdad? Aunque se puede ir hacia otras partes del cuerpo, ¿no? El desprecio, ¿no? Más en la parte de la espalda sobre todo, se siente en la nuca, toda esa zona, en fin. El orgullo, la parte superior del cuerpo. La vergüenza se concentra en la parte central del cuerpo en general y así con cada una, ¿no?
Bueno, de aquí se desprende algo muy importante. Dice, ¿de dónde viene esta actitud mecanizada, automática de la que hablamos, el subconsciente mecanizado? Dice, la razón por la que no podemos identificar fácilmente el hecho de que nuestros actos son respuestas a estímulos previos es que tal vez no somos plenamente conscientes del estímulo que las causó. El estímulo siempre es un recuerdo, pero existen tres tipos de recuerdos codificados en las orillas de nuestra memoria, disco duro o subconsciente, que quizás no se puedan recordar en absoluto. E incluso cuando es posible hacerlo, nuestra respuesta no siempre es lógica. Fíjense que tenemos muy claro dentro de la psicología moderna los recuerdos desde un pensamiento prelógico y anterior al lenguaje, ¿verdad? Incluso antes del nacimiento. Esto se le llamaba como la memoria emocional. Y también tenemos los recuerdos traumáticos que también pueden ocurrir desde temprana edad y que se convierten en un sistema protector de creencias programadas estímulo-respuesta. Obviamente la respuesta traumática ocurre como una respuesta de protección para salvaguardar nuestra seguridad. Por eso es dolorosa, es molesta, es incómoda, para alejarnos del trauma y de cualquier cosa que nos lo esté provocando, aunque la marca queda dentro del cuerpo. Pero bueno, de estos dos recuerdos, el pensamiento prelógico y el recuerdo traumático, hay un tercero que casi no identificábamos, que son los recuerdos heredados. Ah, hijo, es como que recuerdos heredados, pues sí. Miren, curiosamente esto ya se había visto en los animales, en los humanos no muy claro, pero desde los años 70 que empezó a haber inquietud en el aprendizaje que se hacía con las ratas en los laberintos. Uno se explicaba cómo es que las ratas generación tras generación aprenden más rápido. Y en otros experimentos con animales, también se hizo muy famoso un estudio con los monos, unos changuitos resus, que en las islas de Japón observaban los investigadores que cierta hembra empezaba a lavar sus camotes o las frutas que se comían en el agua, y ese acto inteligente lo empezaban a repetir otros animales del mismo grupo, ¿no? Pero lo interesante es que, ¿por qué de repente otras generaciones, incluso de monos que estaban en otros continentes o en otras islas, repetían esas conductas que ni siquiera habían observado? Y entonces animales del laboratorio aprendían más fácilmente, como demostrando que la memoria se estaba heredando. Y bueno, de ahí vienen muchas teorías genéticas y todo, pero la cosa es que no sabemos. Hay un biólogo muy reconocido que creó una teoría que se llama la morfogénesis, el doctor Rupert Sheldrake, una teoría muy controvertida, pero muy interesante, que dice que la herencia importante no está en los genes. Los genes solo son como estructuras que desarrollan, que se activen ciertas actividades o procesos en el cuerpo, pero que la herencia está en el cuerpo energético. Échate esa, ¿verdad? Y lo está diciendo un biólogo, no lo está diciendo cualquiera. Entonces hay esta propuesta interesante, a mí me parece, yo sí voto por ella, aunque habrá quien que no, de que le damos recuerdos. Hijos del maíz, y de por sí ya estaba complicado con nuestros propios recuerdos, ahora tenemos que vernoslas con los recuerdos de nuestros ancestros. Por eso el tema de las constelaciones no tiene sentido, pero es muy probable que estemos viviendo emociones y situaciones de nuestros ancestros. Pero bueno, entonces ahí se los dejo a tarea. Entonces tenemos la problemática de que tenemos una memoria muy compleja, prelógica, ¿verdad? Que antes de que exista el lenguaje, los bebés adentro del seno materno ya tienen experiencias. Y cuando nacemos igual, aunque todavía no haya lenguaje, y hay suficiente capacidad para retener información, y obviamente información que puede ser para el desarrollo o información traumática que detiene el desarrollo, ¿no? De unas experiencias, desde cómo se le enseñó al bebé a amamantar, si estuvo cerca de mamá, no estuvo cerca, si la mamá sufrió hambre, si era adicta, todo va a afectar. Si había papá, si no había el padre cerca, todo va a afectar, ¿no? Entonces, la memoria es compleja.
Ahora, ¿por qué se da el piloto automático? Dice, siempre que se reactivan los recuerdos traumáticos, se pasa por alto y se evita el pensamiento consciente. En esos casos es la mente inconsciente la que entra en juego y hace lo que considera necesario. Hace lo que considera necesario hacer, ¿no? Eso por lo general produce una respuesta estresante del organismo. Y esa es la razón por la que tantas veces decimos o hacemos cosas que van en contra de lo que realmente quisiéramos hacer en nuestra vida. Y repetimos esa actitud una y otra vez y nunca sabemos por qué lo estamos haciendo. Y aquí es donde a veces, aunque logremos hacer conscientes ciertas cosas, iniciamos, y es porque esa emoción no se libera tan fácilmente, aun cuando supuestamente ya entendimos que mi mamá, que mi papá, que me hicieron, que no me hicieron, que sufrí, que no sufrí, y de todas maneras no logro liberar esa situación, no logro, digamos, liberar el trauma, en pocas palabras, ¿no? ¿Cómo sabemos que estamos atorados en creencias o en recuerdos no saludables? Bueno, no es tan difícil. En primer lugar, cuando tenemos sentimientos contradictorios, estas cosas de sí, sí quiero, pero no, ¿no? O sea, me interesa esto, me interesa, pero me da miedo, no puedo. O sea, hay sentimientos contradictorios. Los pensamientos incongruentes o irracionales que nos avasallan a veces, ¿no? Que son tan típicos de mucha gente que sufre obsesiones con esto, o de que no quiero pensar en eso, pero ahí está, y ahí está, y ahí está, ¿no? Actitudes inadecuadas, ¿verdad? Este, actitudes inadecuadas que te impulsan a hacer cosas que no deseas. Y ahí sigues, ¿no? Incluso las adicciones, los malos hábitos, están enmarcados en esto, ¿no? Y la pérdida de autocontrol en general en situaciones críticas. Todos estos son ejemplos evidentes de que estamos atorados, y lo podemos observar también en nuestros pacientes. Entonces, evidentemente, para poder salir de esto tenemos que eliminar precisamente, la verdad, esos recuerdos destructivos. No podemos librarnos del estrés, de la ansiedad o la depresión si no liberamos esos recuerdos destructivos, que implica liberar y sanar emociones destructivas, ¿no? En general. Entonces, precisamente el trabajo de acompañamiento tiene que involucrarse en ayudar a que la gente cambie su estilo de vida, ¿no? Y yo hablo, por ejemplo, de equilibrar nuestras 4 dimensiones: el cuerpo, emociones, relaciones, mente y espíritu. Mucho del trabajo de acompañamiento yo incluso, pues no soy nutriólogo ni mucho menos, pero interrogo a la gente sobre cómo es su estilo de vida, cómo se alimenta, porque hay gente que empieza su día con con 1 litro de café. Pues cómo va a estar relajada esa gente, ¿no? O su primera comida la viene siendo a las 12 del día, ¿no? Y no, pues es que me echo un yogur y un cereal. Y ese es su desayuno, ¿no? Entonces, desde cómo cuidas tu cuerpo. ¿Haces ejercicio? No, pues ¿cuándo? ¿A qué horas? Si no hay ejercicio, si no hay una buena alimentación, si no tomas tus frutitas, tus verduras, etcétera, pues no esperes que tu cuerpo te devuelva un estado anímico positivo. Entonces, hoy sabemos que la alimentación también es motivo de estrés, ansiedad y depresión. O sea, no todo es mente, por lo que les decía, ¿no? O bueno, si la mente está en el cuerpo, pues sí, ¿no? Pero afecta mucho nuestra manera de comer. Incluso hay gente que realmente se excede en carbohidratos y azúcares, y eso puede ser motivo de alteración de emociones, más allá de los traumas, ¿no? Y bueno, equilibrar emociones, relaciones, pues hablamos mucho de cómo te llevas con las personas, contigo mismo, todo eso. Pues mente, ahí entra toda la parte de meditación, mindfulness, aprendizaje, y la parte espiritual, ¿no? También es importante, y suelo tocarlo con mis pacientes, cómo están con esta cuestión. No necesariamente que sean religiosos, pero sí les pido que me hablen de cómo se sienten con aquella fuerza interna o superior que ellos consideren, Dios, o si es espíritu, el universo, lo que quieran, Gaia, la madre naturaleza, no sé, pero algo tiene que haber ahí también. Y por supuesto, si, como les insisto, si no, la persona no puede sola, pues tiene que hacer algo, ¿no? Buscar ayuda. Desde la Gestalt, hay varias cosas que alteran las emociones y nos convierten en emociones destructivas.
los famosos introyectos, las experiencias obsoletas y los asuntos inconclusos. Casi siempre de ahí derivan muchos de nuestros problemas emocionales. Los introyectos son estos debería, ¿no? Que nos inculcan tan fuertemente desde temprana edad, para bien o para mal, y los decretos que tomamos decisiones desde temprana edad que marcan nuestra vida. No podré, sí podré, no soy capaz, siempre lo haré mejor solo que acompañado, etcétera, etcétera, ¿no? Las experiencias obsoletas, ¿no? Vivimos muchas cosas como pérdidas, ¿cómo se llama? Que no resolvemos, duelos, situaciones que tendríamos que haber superado y no lo hacemos, ¿no? Abusos, experiencias difíciles de todo tipo, ¿no? Y los asuntos inconclusos, cuando no cerramos situaciones que vivimos, como los cambios, nuevas experiencias, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí le vamos a parar porque si no, esto ya es tema pesado. La memoria corporal